Los centros médicos son sitios con una carga energética bastante baja. No es que seamos fríos, Ya. es que lo vemos con otros ojos. Obviamente. Pero eso sí, al frente del paciente o con el paciente, Claro, es un trato tenemos muy que diferente. mostrarnos Sí. lo más empáticos posible. Es las apneas centrales y las apneas obstructivas del sueño. O hacer como que esas prácticas en la salud pública ecuatoriana y en la salud de aquí. O sea, ¿qué diferencia? Aparte de tener un equipo médico espectacular, tienes los recursos para tratar las enfermedades oncológico, un diagnóstico como el pronóstico, etcétera. La gente para gente externa, eso puede ser muy desmotivante. En el año del 2020, yo quiero preguntarte cómo fue gestionar todo lo que llegó sin saber cómo venía. El sacerdote y el médico, o sea, esas Nada eran más. las tres autoridades del pueblo. Hostias. Claro, y tú eres el médico de un pueblo, estás a cargo de 4,000, 5,000 personas y tú dices... ¡Joder! Bueno. Estamos grabando. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Bielas de Birras. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial con el que vamos a tocar temas de la salud, temas del campo de la medicina y que creo que a muchas personas que no toman muy en cuenta esto les podría venir bien y les podría ayudar en muchos ámbitos de su vida. Así que la primera pregunta con la que quiero empezar es ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas y qué te llevó a dedicarte a esto? Hola, yo soy Juan Andrés Abad, soy un médico que se formó en Ecuador y realizó su especialidad MIR en España y soy neumólogo. Pues bueno, la neumología un poco sonará raro antes del COVID y pues casi ni se mencionaba y a raíz del COVID ha cogido mucha fuerza y un poco suena más. Yo me dedico a la neumología porque al dar el examen MIR era una de mis opciones mientras estudiaba la carrera, me gustaba el corazón, los pulmones. Al dar el examen MIR se presentó la oportunidad de escoger neumología en un hospital que es muy potente, que me gustaba muchísimo y me dediqué a esto y llevo dedicándome a la neumología ya aproximadamente 5 años, 4 de especialidad y 1 de como adjunto. Bastante. Entonces, es un área muy diversa en la que puedes hacer técnicas, ver al paciente, es muy clínica, tocas patologías como la patología del sueño, tocas la ventilación, el EPOC, el asma. Es también muy manual en técnicas respiratorias, broncoscopias, pleura y bueno, un sinnúmero de otras áreas que se puede profundizar. Cuando tú te metiste a estudiar neumología, si tú tuvieras que explicarle a alguien totalmente desconocido, pero que dice, oye, de algo he escuchado, algo me suena, ¿cómo podrías explicar qué es la neumología? Pues ahora es mucho más fácil. Yo lo que le digo es el de los pulmones, el de los flus, el de los inhaladores, un poco es lo que le dices y te entienden. Y a raíz del COVID, pues es mucho más fácil el rato que le dices... es el que se dedica a los pulmones, participamos mucho en las áreas de cuidados intermedios y muchos pacientes pues estuvieron ingresados a cargo nuestro y os sonará el término de neumología. Entonces, pero lo fácil es el de los pulmones, de los pulmones o el de las máquinas para dormir, también. Eso, con eso también se orientan un poco. De lo que tú comenzaste estudiando, tú terminaste la universidad en Ecuador y de ahí viniste aquí a hacer el máster, digamos. ¿Qué diferencia encontraste entre estudiar la universidad, o sea, medicina general y venir aquí? O sea, ¿qué cosas diferentes encontraste en el momento de estudiar lo que tú estudiaste en la universidad y lo que tú ya viste practicando en un hospital, ya digamos, casos reales? ¿Qué diferencias encontraste en lo que te enseñaron a lo que viste tú? Bueno, son muchas. Habitualmente el médico ecuatoriano, el médico, bueno, latinoamericano sobre todo, al terminar la carrera, busca un poco las salidas y las opciones de especializarte fuera o en tu propio país, pero siempre buscando la especialidad. Para mí era que mi hermano haya
esté haciendo en ese momento, estaba haciendo también el MIR en cirugía vascular, Ya. pues me abría un poco más los ojos en ese campo. Digamos que te ayudó un poquito a ver. Sí, a saber un poco cómo Ya. funcionaban las cosas. Siempre estaba entre Estados Unidos o Súper España, bien. Ok. aunque mi inclinación fue mucho más hacia Ujú. España por la calidad de vida, Ya. la formación. Entonces, una vez que acabamos la especialidad, la carrera, buscamos hacia dónde salir. Yo un poco tiré hacia España. Ya. Hice una rotación aquí en Barcelona cuando terminé cuarto año de carrera. Ok. Y pues dije, es de España. Entonces, diferencias, pues hay muchas, tanto positivas como negativas, diría yo. La formación, los textos, la parte científica es la misma. Claro. Lo que cambia mucho es cómo te expones tú a ellas. Ya. Por ejemplo, en Latinoamérica un poco te expones a la fuerza. Sí, eso sí. La carga asistencial, desde estudiante ves pacientes, Ya. pues aprendes muchas cosas manuales en Latinoamérica porque estás ya en contacto directo con el paciente. O sea, digamos, te toca aprender como que desde como que los inicios que empiezas a estudiar a ver los casos reales. A trabajar con pacientes reales, Vale. no tanto en libros. Claro. Un poco yo lo entiendo, es parte de la necesidad y Claro. la formación. Eso es una ventaja, pero Ya. también existe el riesgo de que muchas veces es probable Ujú. que no tengas la supervisión que deberías Ok. y Vale. estás expuesto a situaciones que tal vez se salen de tus manos. Ya. Por suerte, en mi caso, yo no tuve una mala experiencia. Ya. Fue todo muy positivo, pero es verdad que hay situaciones que tal vez son muy límites en ese tema. Entonces, llegamos muy, muy prácticos, o sea, somos muy prácticos y la diferencia sí que se nota al inicio. Cuando yo entré a mi residencia, sí que notaba que los procedimientos o el manejo con el paciente, la exploración al paciente, era mucho más fluida, rápida y más sistemática que la de mis compañeros. Pero es verdad que con el tiempo eso se igualó rápido, porque obviamente mis compañeros, eso es práctica. No es tanto de conocimiento, es un poco ponerlo tus conocimientos en práctica y adquirir la rutina. Un poco aquí la formación me ha gustado más porque priorizan tu calidad de vida, priorizan tu formación, tienes tiempo para trabajar, tiempo para estudiar y tiempo para ti. Claro. En Latinoamérica habitualmente eso no hay. No hay, o sea, el estudiante de medicina está encerrado estudiando. Y cuando sale, pues sale descontrolado. Un poco ese es lo que suele suceder. Aquí es un poco más sistemático. Al menos la formación MIR en carrera no te podría decir, pero en la formación MIR de médico interno residente para ser un especialista, un facultativo, sí que es sistemático, por partes, completas de objetivos y todo va de la mano con el paciente. O sea, tú desde el día 1 hasta el día que terminas, el paciente es tu libro. Entonces, pros y contras hay muchos. Un poco sacar provecho de lo que... Digamos, de lo que tú, cosa. de lo que ese proceso o ese tiempo que tú estuviste estudiando en Ecuador y cuando tú viniste aquí, ¿te enseñaron mejor a organizarte aquí? O sea, organizarte, digamos, los hábitos o tu día a día de cómo tener tiempo para estudiar, para trabajar, para tener tu tiempo como que personal con tu familia. ¿Eso te enseñaron más aquí o allí? Yo creo que eso se prioriza un poco más aquí. En Latinoamérica, pues tú tienes que cumplir tus tareas. No importa tu horario, no importa absolutamente nada. Tú tienes que hacer esto mientras estudias y haces guardias que las tienes que completar. Por ejemplo, yo en Ecuador, en sexto año de carrera, que se llama el internado rotativo, entraba cuando
También cirugía entraba a las 5:30 de la mañana y salía tranquilamente a las 5 de la tarde. Dios. Y hacía guardia cada cuarto día. Ajá. Y al día siguiente es probable que no la libres, sino que tengas que Claro. seguir haciendo tus Tu turno normal. pendientes. O sea, porque tú entregas la Wow. guardia, pero quedan pendientes y los tienes que terminar. Ya. Y sí o sí, o sea, nadie Claro. te recibe una guardia. Aquí un poco el trabajo se distribuye mejor. Por Ya. ejemplo, el adjunto, que es el facultativo, el responsable, es trabaja igual Ujú. que o más que un residente. El residente trabaja o Ya. más que el R más pequeño y así Ya. sucesivamente. Entonces el trabajo está más dividido Ujú. y un día normal yo entro a las 8 y O sea, salgo de ahora, sí, un actualmente ya. día normal entro a las 8 y salgo a las 3 Y ya está. y me olvido Ya. de lo que Claro, el pasó, o sea, trabajo, de sí, lo sí, sí. que tenga que... Ya salgo a mi vida habitual, el Ya. día a día. Claro. Y el día que estoy de guardia, pues estoy de guardia para asumir lo que se tenga que asumir Ya. Ok. y mis compañeros están en su vida. Claro, Entonces, cada uno es sus cosas. eso, eso lo tienen muy presente aquí Ujú. y bueno, y probablemente en casi toda Europa. Eh, y es lo que, cómo se trabaja. Entonces, Antes estabas comentando lo de residente, lo del MIR. ¿Cuál es, por ejemplo, el esquema, digamos, jerárquico que existe en los hospitales? Desde que eres un estudiante y vas a hacer como tus prácticas hasta que ya eres doctor o tratante. ¿Cómo se maneja ese esquema jerárquico? bueno, creo que eso un poco cambia también dependiendo del tamaño del servicio Ok, y no es tan jerárquico como podrá ser en Latinoamérica. En ya, Latinoamérica tienes el jefe de servicio, los jefes de sección, los ok, adjuntos, los residentes, el wow, interno y el estudiante. Y ya, literal es una pirámide. claro, Eso ya, es una pirámide y ajá. el mayor peso y trabajo cae sobre la base de la pirámide, como Ah, en vale, toda. claro, sí, 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 Pero aquí es un poco menos jerárquico. Tienes tu ya, jefe de servicio y tienes ujú, tus compañeros de trabajo y claro, tienes tus residentes. Entonces, es verdad que existe la pirámide, ya, pero no es tan marcada. O ok, sea, tienes tu jefe y si tu jefe te dice, pues claro, bueno, hoy te haces esto, hoy tienes te que encargas de hacerlo, esto, claro, tú te encargas, ujú, pero no es tan jerárquico. O sea, ya, yo de A1, que significa adjunto de primer año o exacto, adjunto de segundo año, pues tengo el mismo trabajo que el adjunto de el A10 o el ya, que ya lleva mucho tiempo allí. O sea, el trabajo se ok, distribuye por igual. Eres un adjunto más del servicio y se trabaja por igual. Y el residente, pues al residente mayor se le exigirá más, claro, sí, 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 pero en formación, no tanto en trabajo, sino en formación, ujú, en responsabilidades. Tendrá más responsabilidad que el R1 ya, y, y no se nota tanto, la verdad. Un poco la pirámide es más, ujú. un poco más estrecha y con menos diferencias. Antes comentabas, digamos, cuando estábamos hablando de qué es la neumología, comentaste que la gente ya empezó a como que escuchar un poco sobre la neumología en el año del 2020. Yo quiero preguntarte cómo fue gestionar todo lo que llegó sin saber cómo venía como que esa tragedia, llamémoslo así, cómo fue gestionar todo ese tanto trabajo, estrés, todo eso, cómo fue, o sea, tú desde un punto de vista médico, ¿cómo fue gestionar eso? Bueno, ya te digo, la neumología existe desde hace Sí, 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 sí. muchísimos, muchísimos años. Solo que ha cobrado un poco más de fuerza Ya, a raíz del 2020. Pues yo era R1, es decir, yo acababa de iniciar la ya. residencia y estaba en mis rotaciones externas, es decir, en rotaciones en otros servicios que se Ya. complementan con neumología. O sea, estás terminando el máster y Mm, haciendo tus prácticas, ¿no? No, la residencia de neumología son 4 años, entonces Vale. tú eres R1, R2, R3, R4. Ah, vale, Entonces, los años, vale. Ok. entonces el R1, pues un poco casi en todas las especialidades Ujú. está rotando fuera del servicio Ya, en las áreas que se complementan, por ejemplo, con neumología, radiología, cardiología, medicina ya. interna y así. Yo estaba en mis rotaciones externas, Ujú. recuerdo, estaba en radiología, que es una rotación relativamente tranquila para Claro. nosotros, desde llegar un poquillo más tarde, ver las radiografías, los escáneres, etcétera, y un Ya. poco, como no hay contacto con el paciente, no tienes Ujú. esa presión y Claro, vas de estar aprendiendo. ahí. Ya. Pues
estalló esto y lo primero que hicieron fue reclutarnos a Claro. todo el Sí, 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 personal, a los adentro, servicios que claro. correspondían, Ya. sacándonos Ujú. de las rotaciones en las que estábamos por Ok. necesidades del Claro, servicio. sí, 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 total. Yo te digo, he tenido guardias duras en Sí, Ecuador y en imagino. Ecuador eran muy duras. Ya. Pero nada en Nada comparado con comparación eso. con el 2020. Yo Ya. creería que el trabajo físico Fue devastador. fue muy demandante Ya. y el psicológico, Bueno, ni eso te sí me digo, imagino que ni te peor, digo, mucho peor. fue bastante fuerte. ¿Cómo lo manejé? Pues yo era en R1, o sea, como te digo, el último del Claro, escalón, o sea, exacto, que sí, sí, sí. un poco ayudar a lo que se pueda. Ya. Fue un año en el que aprendí muchísimo. Ujú. Ya. Un poco ahí sí, similar a Latinoamérica, la exposición. Claro, sí, 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 a estar Porque directo. solo estabas expuesto a lo que venga. Ujú. Muchas veces trabajabas por tu cuenta con supervisión, obviamente, pero tú veías tus pacientes. Claro. Y fue un año muy duro desde el punto de vista laboral. Ya. Es probable que psicológicamente y físicamente haya sido duro para los médicos, Ya. pero es verdad que por otro aspecto éramos los que podíamos salir. Claro, sí, sí, Los que sí, podíamos, total. los que teníamos Claro, de una ver vida mundo, digamos. relativamente Claro, en el exterior. normal en el Ujú. exterior. Entonces, yo recuerdo con mi novia, ella se quedaba en casa y decía como, pero tú puedes Claro, salir. claro, tú Decía, tienes la ya, pero libertad estoy de salir. reventado. Sí, sí, Me decía, ya, pero tú puedes salir. No Sí, sabes sí, lo sí. que es estar aquí 24/7. Claro. Entonces, un poco Era chocante. me sentía entre tener suerte Exacto. Y entre qué me va a pasar, y entre claro. qué me va a pasar. O sea, yo me contagié, recuerdo ¿Ah, cuando sí? me contagié. Ya. Lo tengo súper claro, fue el 20 de marzo el día que me contagié del Ya. 2020. Fue una guardia malísima en la que la Ah. gente no paraba de llegar a urgencias. En ese momento no habían los equipos para todos por la Claro, sí, gran sí, sí. demanda que había y es que fue exponencial Sí, sí, el fue número de pacientes. súper rápido. Se multiplicaban por el doble el día a día. Fue una guardia muy dura. Ajá. Entonces, pues obviamente lo que nos dijo un adjunto es, miren, no les voy a obligar Claro, quedarse, digamos. o sea, no les voy a obligar a trabajar sin que tengan todo el equipo de Claro, protección. todo el EPI, que creo que se llama. Sí, los Equipo de EPI. protección. Los que estén dispuestos, Ujú. pues adelante, vamos Ya. con mascarillas y los equipos de protección que se pueda, pero no hay EPI para todos. Y los que no, pues ayuden de la forma que puedan. Entonces, hubo gente que se quedó en los ordenadores a llenar las historias clínicas, hacíamos Ya. grabaciones de cada paciente, las Wow. personas transcribían eso en los ordenadores y otros pues nos dedicamos a ver al paciente. Sí, todo el rato. Todo el casi. rato, pues Ya. esa guardia, obviamente a los 3 días yo empecé con síntomas Sí, sí, y obviamente lo llevé a casa. Ah, mierda. Claro, cuando yo empecé Ya. con síntomas, Hostia. a los 2 me aislé un día y al día siguiente pues me dijo Claro, Kitty sí, 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 que tienes el bichito. estoy yo también con síntomas ya, o sea Ya. que fue un poco tarde ese. Ahí también viví un poco lo que vivió mi novia, o sea, el estar encerrado, que fue 3 semanas. Claro. Subiste lo que es, digamos, claro, 3 estar metido en la semanas casa. y de nuevo volver a trabajar, pero bueno. Pero ahí, digamos, ya te habías puesto de la de esta que nos obligaron a ponernos. No, la vacuna salió un año Vale, después. vale. Esto fue Bueno, es que claro, esto vale. fue en marzo del 2020. O sea, Vale, la vale, vacuna claro. no salió hasta dentro Sí, al próximo año, exacto. de un año Sí, y sí, medio sí. aproximadamente. Toda la razón. O sea que eso, bueno, yo me la puse, todo el mundo Sí, se sí, la sí. puso. Pero ya fue para la tercera, cuarta y quinta Claro, ola. O sea, es que exacto, sí. no llegó para las primeras 3. O sea, tú estuviste ya desde la primera ola. Claro, yo entré a la residencia Ya. en mayo del 2019. Ok.
Bueno, vale, claro, un año antes de todo. Justo Vale. un año antes, un Ya. poquillo después, o sea, bueno, unos meses antes de Ya. que sea un año. Y, y toda la Sí, sí, pandemia. sí, ya fue. Pues ahora el Wow. COVID pasa a formar parte de nuestros Sí, virus es como un virus habituales. O más, sea, sí. un paciente que ingresa a cargo nuestro por una Ujú. agudización de POC, por una infección respiratoria. Una agudización de Sí, POC. así, bueno, se le dice así a un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria al tabaco, Ok. que por cualquier infección Ya. o algún desencadenante, pues ingresa, se descompensa, digámoslo Ya. así, e ingresa Ok. al hospital. Entonces, pues antes eran un virus que se llama el sincitial respiratorio y Ya. el de la gripe A o Ujú. B, y ahora pues dentro del panel está el COVID, o sea, ha pasado a formar parte Claro, una gripe más. Vale, vale, de vale. nuestro día a día en el Wow. hospital. Te quiero preguntar aquí un tema está muy en auge. De hecho, hace 2 o 3 días grabamos sobre el tema de la inteligencia artificial. El avance, o sea, todo lo que tiene la tecnología, también el campo de la medicina que ha sido muy, muy brutal. En la parte, en el campo de la neumonía, ¿cómo has visto, qué herramientas de la inteligencia artificial has podido tú usar para tu trabajo? O sea, ¿cuáles han sido las que tú has dicho? Mira, estas tres son las que más me han servido y con las que más he podido hacer efectivo mi trabajo. A ver, te voy a hablar un poco desde mi punto personal Ya, y luego te comentaré algo de lo que se está haciendo ya en investigación vale. y en desarrollo. Desde el punto de vista personal, pues yo lo utilizo. Yo Ya, sí ok. que lo utilizo. Ujú. Varios programas, Mira. pues uno de los más conocidos, ChatGPT. Sí. Yo lo uso un poco, lo usé un poco para hacer plantillas, me ayudó muchísimo. Digamos, de organización de De trabajo. organización de Ok. trabajo, plantillas de valoración del paciente. O sea, yo lo que Mira. hago es Ya. un paciente con EPOC desarrollan una plantilla tal, en base a tal guía, tal, Ya. y me desarrolla. Luego yo recojo eso, edito un poco y pues me ayuda a ser un poco más sistemático en la consulta y Ujú. no olvidar nada. Claro, sí, sí, Entonces sí, total. yo uso la plantilla que la he desarrollado a través Ya. de estas herramientas y hago la consulta muchísimo más sistemática. Ya. Entonces, eso desde un punto. Otro punto muy positivo que desde que lo uso yo, y bueno, y muchos compañeros, Claro. es de búsqueda de información. Ya, ok. Si tú usas una de las versiones pagadas o más actualizadas, pues te permite hacer una búsqueda de la bibliografía más Ya. relevante que ha salido o Claro. que influye en tal, te da pues los títulos más relevantes y Ok, tú lo que vale. haces es comprobar que esa Claro. información te sirva. Pero antes Claro. tenías que utilizar motores de búsqueda, Uf, tardabas tenías más, que, ¿no? entonces, no perdía, no es perder, pero te tomaba Ujú. muchísimo más tiempo Claro, sí, sí, encontrar la sí. No bibliografía era tan eficaz, digamos, claro. que buscas. Otra herramienta que uso muchísimo Ujú. es a estos ensayos clínicos, Ya. a toda esta información. Lo que hago es hacer que me hagan un resumen pequeño. Habitualmente Ya. un estudio, un ensayo clínico te viene con un abstract Ya. que tú lo que haces es leer y ves si funciona, pero Claro, muchas justo. veces es literal 5 o 10 líneas muy Wow. pequeñas. Ok. En cambio, con esto tú pides que te haga un resumen un Sí. poco más detallado en lo que Ya. te interesa a ti Claro, sí, sí, en buscar la parte que y quieres. Exacto. te saca un resumen más enfocado a lo que te Ya. interesa. Entonces, pues leo el resumen, digo, pues este me puede valer. Claro. Este No tanto. no tiene lo que realmente estoy buscando. Entonces, Ya. por ejemplo, una sesión me tomaba a mí una semana y Wow. dedicarlo muchísimo tiempo, pues ahora en 1 o 2 días, pues Ya está hecho. probablemente Hostias. Ya. la puedo hacer Ujú. y tal vez con mejor, con más información de la que podría haber Claro. en recopilado previamente. Entonces, esas son formas como yo las uso. Son Ya. herramientas básicas que Claro, sí, sí, que que las puede puede usarla utilizar cualquiera. cualquiera. Ujú. Incluso he intentado hacer sesiones, pero eso sí, Sí. todavía estamos muy... Falta todavía. Falta todavía. Ya. No, o sea, para hacer un esquema de Ujú. una sesión para que vaya siendo congruente y rápida, pues tal vez te Ya. ayuda, pero Claro. para hacerlas todavía no.
Otro tema que he utilizado es para hacer imágenes, pues un poco digo lo que quiero, como quisiera, y pues evito el copyright. Hay una página que, no sé si has escuchado, igual es OpenAI, algo así, ¿sí? que te ayuda con imágenes. Sí. O sea, vamos, yo tengo ahí varias. Y lo que hago es utilizarlas por esta vía, y así evitas el copyright o el buscarte la misma imagen que está en Google y la utiliza todo el mundo, pues la puedes pedir tú que te la haga y la utilizas en tus sesiones y evitas el plagio. Claro, o sea sí, es mucho mejor. Eso es como yo lo uso. Que no es nada muy enfocado realmente a la neumología. Es más, esto lo podría aplicar cualquier médico o cualquier persona en su área. Sí, es como una organización o automatización de tu trabajo. De mi trabajo. Que te lo hace más fácil. Sin embargo, para el campo de la neumología existen muchas cosas. Por ejemplo, donde más evidencia hay es en radiología, por ejemplo, en el que una inteligencia artificial analiza una imagen después de haber analizado 1 millón de imágenes, 1 millón de radiografías, y pues en base a las correcciones y al aprendizaje te sacan pues la descripción de una radiografía. Lo que le ha pasado y todo. No, una radiografía, lo que tiene el paciente en ese momento. Por ejemplo, esto no es normal, esto está normal, esto se sale fuera de los límites, que muchas veces fuera del ojo, el ojo humano pues no lo ve, o incluso de alguien que sabe, pero que pasa de algunas cosas. Sí. Entonces, en ese campo se está desarrollando muchísimo, sobre todo creo que en el campo de la radiología. Yo creo que el screening de cáncer de pulmón en algún momento, que poco a poco va ganando fuerza, se necesitan muchos radiólogos, y yo creo que la inteligencia artificial va a empezar a identificar al paciente que de verdad necesita tal vez un seguimiento y redirigirlo hacia las consultas de cáncer, de screening de cáncer de pulmón. Otra área, pues, del análisis de Big Data, o sea, por ejemplo, en espirometrías, valores normales que deben tener pacientes para ciertas cosas. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo a ese desarrollo. Hay otras herramientas que también se utilizan, no tanto en la neumología, sino en la consulta de medicina, que, por ejemplo, creo que nosotros han habido varios hitos en la medicina que han revolucionado la medicina. Uno de ellos ha sido la informatización de la información, es decir... O sea, la digitalización. La digitalización, exactamente, de la información. Porque antes, pues, ir a buscar en papeles se perdía mucha información. En cambio, ahora tú abres un informe de un especialista y ves y está todo. Entonces, el paciente se beneficia y tú ahorras tiempo. Entonces, creo que ese ha sido un hito. Pero ha sido a costa de perder la relación con el paciente. Porque tú la mitad de la consulta, si no es más de la mitad de la consulta, estás frente a un ordenador escribiendo. Hostias, vale. Y todo el mundo lo va a notar. Entonces, es más, incluso yo cuando tengo un paciente en la consulta me disculpo y le digo que no puedo verlo porque tengo que estar escribiendo. Ahora hay programas de inteligencia artificial en el que tú pones un dispositivo, empiezas a hablar y va grabando la voz. Y más que grabando la voz, va escribiendo la historia clínica. Directo, te lo completando la historia clínica. Hostias, vale. Entonces, ayuda. Antes de lo que tú escribías, la inteligencia artificial, pues, poco a poco va desarrollando y completando la historia clínica por ti. Que necesitará una revisión, sí. De acuerdo. Claro, pero no te toma el tiempo de tú estar escribiendo, pero tener que estar el trato con o sea, tú puedes estar explorando al paciente y preguntándole cosas, y la inteligencia artificial un poco va completando tu historia clínica. ¿Y eso sí lo has usado tú? No. Yo no lo he usado, pero sé que están en desarrollo. Hostias. Tendrá sus limitaciones porque, por ejemplo, yo aquí hablo muy diferente a como hablo en Ecuador, y las expresiones, pues, son distintas, son diferentes. A mí, vamos, me ha pasado muchísimas veces que, sobre todo cuando empecé, pues, que utilicé expresiones que no se utilizan aquí. Se queda y el paciente se queda como que perdido. O sea, yo recuerdo una anécdota que le decía al paciente, pues,
tóquese la quijada. Y el paciente, o sea, me veía completamente desconcertado. Claro, sí. Me regresaba a ver, y yo decía que... ¿Qué dicho? Tóquese la quijada. Y estaba con una compañera y le digo, la quijada. Claro, la barbilla. El pecho. Sí. Y mi compañera me dice, creo que mi compañero quiere decir que se toque la barbilla contra el pecho. Ok. Y el paciente, Ahora sí. Dice, joder, parece que has leído el Don Quijote hace poco, o sea que la quijada no lo usa nadie aquí, Sí, o sea, sí. eso se utiliza para hablar de la mandíbula del animal, creo, y Claro. hace mucho tiempo. Joder. Y así muchas cosas, o sea, por ejemplo, sí. otra anécdota que recuerdo así un poco graciosa, que yo le preguntaba al paciente, ¿y usted sube gradas? Y me decía, ¿gradas? Tú le preguntaste a él, Sí. ya. Así un poco valoramos la clase funcional del paciente, qué tanto independiente es, era un paciente mayor, y yo le digo, ¿sube gradas? Y me dice, ¿gradas? Y yo, gradas no subo desde que era un chaval. Y yo, pues, clase funcional limitada, o sea, claro, sí, no. Entonces, el rato que yo hablo con mi adjunto, digo, bueno, tiene una clase funcional un poco limitada, el señor no sube gradas, y me dice, Juan Andrés, yo no subo gradas. Será escaleras, claro, ¿no? Sí. Digo, sí, gradas o escaleras. Digo, no, Juan Andrés, gradas es el graderío, el del estadio. Exacto. O sea, eso son gradas, las escaleras las... Luego, evidentemente, le pregunté. Claro, sí. y era escaleras, claro. Pues y así un montón de anécdotas. Entonces, eso será una limitación muy importante para la inteligencia artificial. Claro. Porque incluso aquí, o sea, las expresiones de aquí, yo me acuerdo, un extremeño me decía fatiga y yo decía fatiga, pues bueno, fatiga se refiere a que se cansa. Ya. Y no, el paciente se refería a que estaba con náuseas. O sea, y yo decía... ¿Ah, sí? No sabía eso. Yo tampoco. Hostia, me acabo de dar cuenta. Pero un poco hablando y todo, ya se me hacía raro que me decía, es que me entra la fatiga y yo, a ver, ¿a qué se refiere con fatiga? O sea, que quiero vomitar, o sea, que voy a potar. Y yo, hostia, pues esa no me la sabía. Esa la voy a llevo apuntar. Varios años aquí. Wow. Entonces, claro, es la inteligencia artificial, eso tendrá que aprender y le quedará mucho por aprender, pero que yo creo que poco a poco, en vez de huirla, yo creo que hay que adaptarnos a ella y un poco ir y aprovecharla, bastante. y aprovecharla. Que algún momento nos reemplazarán, pues bueno, será en algún momento, pero no creo que... ¿Sí crees que llegue a reemplazarnos? No sé si a reemplazarnos, pero va a ocupar muchos puestos de trabajo que no necesitan tanta interpretación y a largo plazo, pues uno, quién sabe, tal vez sí, ¿no? Sí. Pero no creo que sea en un futuro muy próximo. Sí, muy exacto. A ver, antes estábamos hablando de cuando estás tú frente a un paciente, cuando lo conoces, o sea, digamos, tratas las dolencias. Dolencias se llama en el campo médico. Sí, bueno. Que puede tener los problemas, exacto. ¿Cómo, cuando tú estudias la carrera de medicina y cuando ya estás como que en los casos reales que te toca ver, cómo tú enfrentas un caso de, por ejemplo, tienes que darle una mala noticia, una buena noticia a un paciente? O sea, ¿cómo haces esa parte? A ver, un área en el que yo me dedico ahora, yo me dedico un poco a la planta, a la consulta de nódulo pulmonar y cáncer de pulmón y al área del intervencionismo respiratorio, que son broncoescopias y patología pleural. Pues en la consulta de nódulo pulmonar y cáncer, que es la idea es estudiar lo antes posible y lo más rápido un nódulo pulmonar, que potencialmente puede ser un cáncer, pues las malas noticias surgen y con frecuencia. Claro, sí, me imagino. Entonces, yo creo que esto un poco se aprende con la práctica sobre la marcha y tratando de ser lo más empático posible y lo más directo posible. O sea, digamos, no decirlo como una manera bonita, sino, oye, pasa esto de esta manera. ¿O cómo? Yo creo que es importante que el paciente sepa qué es lo que tiene para que sepa tomar las decisiones más objetivas que pueda. Sí. Vale. Yo un poco estoy en contra de... No le digas si es un cáncer, no se lo digas. Sí, porque si no, peor. Porque la toma de decisión es del paciente. Ya, ok. Aquí y en todo el mundo. Sí, en cualquier La toma de decisiones es del paciente.
y para tomar las decisiones más objetivas se tiene que tomar con toda la información disponible y lo más real y veraz posible. Entonces, sin embargo, eso no quita que tengas que ser lo más empático y lo más como políticamente correcto, digamos. Más que políticamente correcto, yo diría que ser lo más... Bueno, tal vez la palabra que es empático, o sea, como a ti te gustaría enterarte de las cosas. Claro, sí. Y no ser ni muy sutil, ni muy... Claro, ni muy blando, ni súper fuerte, ni claro. Súper fuerte. Tampoco hay que hacer que el paciente se sienta desgraciado, se sienta con mucha pena, o sea, porque cuando tú das esta noticia, sea mejor o peor, el paciente tiene que afrontarla y asimilarla, y lo que tú tienes que hacer es motivarle a que se puede pelear. Claro. Entonces, la forma como yo suelo abordar un poco es preguntarles, por ejemplo, cuando llegan a la consulta, ¿por qué está usted aquí? Claro, la consulta se llama nódulo pulmonar y masa. O sea, claro, entonces eso ya da un poco de idea. Entonces, no sé, por aquí me han dicho que me han enviado de aquí. Entonces, pues, cuanto menos información sepa, yo soy más sutil y voy... o sea, como que vas conectando con él para ir diciendo... Exactamente. O sea, por ejemplo, mire, le han encontrado una manchita allí que hay que estudiarla, que puede ser muchas cosas. Dentro de lo que puede ser un cáncer, puede ser puede ser algo benigno, una infección, etcétera, o algo que usted tiene desde hace muchísimo tiempo o desde el nacimiento. Y un poco le vas dando las posibilidades. Bueno, usted ha fumado, eso también un poco puede orientar a que sea algo malo, y dejar claro la importancia, porque si tú dejas a un paciente, le dices, bueno, es una manchita y ahí que hay que estudiar, pues el paciente puede decir, si es una manchita ahí que hay que estudiar, ¿para qué me voy a biopsiar? O sea, ¿para qué me voy a someter a una prueba que tiene sus riesgos? Entonces el paciente no toma las decisiones en base a toda la información que tiene. Claro. Toma la decisión en base a la información sesgada que le has dado. Ok. Y eso tampoco está bien. Entonces, un poco hay que ser sensibles con el paciente, aproximarse, darle el tiempo para que asimile, no solo soltar la información y decirle, pues bueno, el paciente tiene que asimilar lo que le estás diciendo, entender, hacer varias pausas y preguntarle si está entendiendo, si se está enterando. También siempre les digo, desea estar aquí acompañado. Habitualmente vienen acompañados. Desea estar acompañado, desea estar con familiar, ¿no? Un poco ponerlo cómodo. Suelo también al inicio bromear un poco, o sea, es la típica, estar sonriente, tratar de que el paciente se sienta cómodo. Yo creo que la expresión, tal vez lo mejor sería ser empático y sensible con lo que... Claro, con la situación, digamos. Y saber cuándo parar, cuándo seguir. Hay veces, hay pacientes que no se puede dar toda la información en la misma consulta porque simplemente no lo asimila. Vale. Y siempre darle, sea lo uno o lo otro, darle un empujón de esperanza, digámoslo así. Claro. Vale. En base a... Es verdad que hay cánceres que están muy avanzados y todo, pero eso no significa que no se pueda hacer nada. No se puede hacer nada en el punto de vista de darle calidad de vida, es hacer mucho en aquellos pacientes que no pueden recibir un tratamiento. Y dejarle eso claro también es importante. Son pacientes mayores que tienen que ordenar su vida, que tienen que dejar claras las cosas. Entonces, decirles las cosas como son también les permite irse en paz, digámoslo así, si es que son casos muy extremos, como si son casos muy, muy tempranos, decirle que tiene la oportunidad de curarse, que eso también es importante para ellos, escuchar eso, que siempre, y como yo les digo, usted siempre que viene aquí va a tener ya un plan establecido y el que termina de escoger es usted. Vale. Porque eso les da mucha seguridad y malas noticias, ya te digo, he visto reacciones de todo, gente que lo asimila bien, gente que lo asimila mal, gente que lo niega, pero bueno, al final
tratar de conseguir los objetivos, de dejarle claro qué es lo que tiene, por qué se hace y qué es lo que vamos a hacer, ayuda mucho en estos casos. ¿Cómo gestionas? A ver, me imagino que, claro, cuando tú das tanto una buena noticia mala, una mala noticia, perdón, o tienes un día pesado, súper estresado, imagino que tú también, digamos, eso para ti es una carga emocional fuerte de tu saber, estoy en un sitio en el que... Porque yo creo, en mi opinión personal, que los hospitales o los centros médicos son sitios con una carga energética bastante baja, a mi opinión personal, por los problemas que estás tratando, por las personas que están, o sea, por la energía que tienen, ¿no? Entonces, imagino que, claro, las personas como tú, que son doctores y que trabajan en hospitales y en centros médicos, están todo el día expuestos a que tu cuerpo esté, de cierta manera, como que en una energía baja. ¿Cómo controlas tú esa parte del estrés, esa parte de la energía? A ver, allí un poco te cuento qué es lo que realmente pasa dentro de los médicos y te cuento un poco cómo lo gestionamos, ¿vale? Entre los médicos, pues estamos ahí haciendo lo que nos gusta, lo que nos motiva. Claro. Entonces es verdad que sea trabajar con una noticia buena o mala, un diagnóstico oncológico, un diagnóstico con mal pronóstico, etcétera. La gente, para la gente externa, eso puede ser muy desmotivante, pero eso no necesariamente es desmotivante para el médico. Claro. Así suena un poco frío, pero es una realidad. El reto diagnóstico para un médico el reto diagnóstico es, por ejemplo, viene un paciente con esto, no sé qué es lo que tenga, le diagnostico de tal enfermedad, es una enfermedad rara, pues eso pues genera cierta motivación. Ya, ¿qué involucra para el paciente el tener esa enfermedad? Cambia para el paciente. Vale. El médico lo que hace es cumplir su trabajo, que es el tratar al paciente. Entonces, ¿cómo lo recibe la gente externa a cómo lo recibimos nosotros? Claro, es muy diferente. Esto es una experiencia personal y no tengo problema en contarlo, pero por ejemplo, yo muchas veces llego y le digo a Kitty es mi novia, mi esposa, y me dice, mira, tú le cuentas a ella. Yo le cuento, hoy tuve este caso y esto, y le cuento emocionado. Y ella me dice, pero, ¿y eso qué involucra para el paciente? Bueno, pues esto tiene mal pronóstico, esto tiene... Claro. Pero tú me lo cuentas súper contento, o sea, claro. Le digo, pero porque mi perspectiva es diferente a la perspectiva de Kitty y total, seguro es diferente a la perspectiva del paciente. Total. Entonces, es como, en tu caso, pues yo me imagino que si hablas de un tema que te gusta... Claro, es como que le metes entusiasmo, es como que te dan ganas de investigar. Y todo. Pues lo mismo ocurre en medicina. Entonces, también es verdad que depende del médico. Hay muchas especialidades en medicina y se acoplan a muchos perfiles de personas. Entonces, obvio, cuando tú estás expuesto a tantas malas noticias, el médico yo creo que aprende a blindarse un poco, a volverse un poco más frío en ese contexto, porque tú no puedes llevar lo que has dicho, esa carga negativa a tu casa. No, horrible. Entonces, Kitty siempre me dice es que son como que muy fríos. Cuando hablas conmigo es como que, o sea, como que no lo sientes. Digo, sí, lo siento. Con el paciente soy empático. Pero si te cuento algo a ti, yo te estoy contando desde el punto de vista profesional. Es como que un corredor de Fórmula 1 pues no te cuenta emocionado que ganó una carrera. Y está cumpliendo sus objetivos para profesionales también. O sea, y sea el diagnóstico bueno o malo, cuando tú llegas, siempre es mejor saber qué tratas que tratar sin saber lo que tiene el paciente. Entonces, yo creo que son dos perspectivas diferentes. Y claro, alguien que ha cogido oncología, pues coge oncología sabiendo que va a estar expuesto a muchos tipos de cosas, a muchas experiencias que tal vez son negativas, pero tal vez otras, un paciente curado, que le puedes decir a un paciente, es muy gratificante. Entonces yo creo que un poco es la mezcla de todo, perspectiva y que te blindas un poco. También es cuando algo lo vas repitiendo constantemente, te deja de parecer malo o diferente o anormal. O sea, pues
eso es lo que pasa con nosotros igual. Ya. O sea, cuando estás tú en tu carrera y te vas exponiendo a algo, o sea, a mí me podrá parecer fuerte muchas otras Sí, cosas sí. de otras Claro, carreras y claro, que a la no... otra gente le parezca normal. O sea, Exacto. que no le... O sea, por ejemplo, está un abogado que se encarga de lo penal y se dedica, por ejemplo, a, digo, violaciones, Sí, sí, pues a sí. mí me parecería muy fuerte escuchar los testimonios de todas Exacto. esas personas. Claro, pero a él no. Pero Porque... a él no, Claro. porque es algo que ya lo escucha con Exacto. regularidad. Entonces, yo creo que es un poco la perspectiva y eso. Ujú. No es que seamos fríos, Ya. es que lo vemos desde Sí, con sí, otros sí, ojos. obviamente, claro. Pero eso sí, al frente del paciente o con el paciente, Claro, es un trato tenemos muy que diferente. mostrarnos Sí, sí, sí. lo más empáticos posible, Totalmente. sensibilizarnos con el paciente y sobre todo o sea, explicarle cuál es el siguiente paso. Yo creo que tal vez un poco lo que pecamos más los médicos es decirle lo que tiene Ya. y no darle las opciones. Entonces, Vale, por eso vale. Esto lo tengo un poco más sistematizado por varios adjuntos, varias personas de las que he aprendido. Analizar el caso, Ya. transmitir la información adecuada y proponer un plan es imprescindible para que el paciente pues te tenga confianza. Es más, mucho del beneficio del paciente dependerá de la confianza que le tenga el médico. Y por ejemplo, de algún paciente que tú hayas tratado y hayas tenido hasta el día de hoy aquí tratándolo en España, si has tenido como que esa gratificación, obviamente pues al principio te llega, oye, me pasa esto, llegar un cáncer, y que tú llegues al punto de decirle, oye, has superado el cáncer y ha salido todo bien. O sea, hemos podido, por la otra parte de, hemos conseguido hacer un procedimiento que todo vaya mejorando poco a poco. A ver, no necesariamente tiene que ser con el cáncer, ¿me entiendes? Claro, sí, pero sí, el cáncer es un poco más crónico y en mi especialidad, por ejemplo, no es oncología. Nosotros nos dedicamos, ¿qué hacemos? Llegamos al diagnóstico, completamos el estudio y lo derivamos a oncología, a cirugía o a oncología radioterápica, a quien corresponda, o a paliativos. Entonces, es verdad que en el aspecto oncológico no te lo puedes ir. Pero, por ejemplo, en situaciones más agudas, en enfermedades neumológicas un poco más agudas, en las que el paciente llega muy mal y se va de alta, de planta, muy bien, vale, pues es gratificante. O sea, por ejemplo, algo que se vivió mucho en la pandemia fue eso. Que el paciente llegaba, ha estado entubado, estuvo muy mal, pasó de la UBI con una traqueostomía, es decir, que respiraba a través de la tráquea, un agujerito por la tráquea, con ventilación, y tú lo manejabas, lo tratabas, se rehabilitó. Su día a día se convirtió en aprender de nuevo a coger un vaso con agua o a levantar las piernas o a ponerse de pie, y tú que lo ves todos los días, le ajustas, le vas retirando cosas, el paciente va notando un progreso y tú terminas y tú el momento del alta, el paciente es un antes y un después de cómo le conociste a cómo se fue. Es un cambio brutal. Es un cambio brutal, es un cambio que el paciente lo agradece. Por ejemplo, quien hizo mucho y tal vez no lo notó fue el de la UBI. Claro. Porque él lo que hizo fue estabilizarle, más o menos le estabilizó y pasó a estar a cargo de nosotros. Pues más o menos es lo que pasa con nosotros del cáncer. Pero que hay muchas enfermedades y en todas las áreas de la medicina pues era así. Igual que el hombre que se infarta, entra al cardiólogo y el hombre sabe que si se infarta podría morirse. Claro. Ahora quiero pasarme al estrés. El estrés que se vive en los hospitales, tanto de dar buenas y malas noticias, de tener días malos, guardias muy largas. ¿Cómo aprendiste tú a gestionar ese estrés en tu área laboral y no llevarte ese estrés a la casa, de decir, hoy estoy mal, estoy pésimo, no me quiero llevar esto porque mi casa es como que mi sitio de paz, de estar con mi esposa y de estar tranquilo? ¿Cómo gestionas ese estrés laboral? Bueno, yo creo que es un poco... Nadie te lo enseña como tal. Es algo que lo vas aprendiendo sobre la marcha y cada uno lo gestiona diferente. Eso yo creo que tener, por ejemplo, yo antes tuve novios que estudiaban medicina conmigo.
Y pues bueno, era un poco difícil salir de... Claro, de ese bucle de de estar ese todo el día bucle, en- o sea, claro. sales y hablas. Y algo que notará la gente que tiene algún familiar médico o que si dos personas son médicas en un grupo, pues el tema que... Claro, el tema El tema que abunda es ese. abunda ahí es de Claro. medicina. ¿Y qué pasó esto? ¿Y qué es esto? ¿Y hay historias tuyas y esto? Ya, O que los dos médicos se pongan a hablar del Justo. tema, pues la conversación termina cayendo en algo de lo medicina. mismo. ¿Vale? Ya, Entonces, salir de eso es difícil. ya, me Salir de eso imagino. es difícil. Y cada uno creo que lo maneja de una forma diferente. Ok, Por ejemplo, desde mi punto de vista, el tener un oasis en casa me ayuda mucho. Por ejemplo, un oasis. un oasis, es como un oasis. O sea, para mí, Como- mi casa, llego Ah, a casa y es un oasis. Para Claro. mí, La medicina es, queda fuera, digamos. la medicina queda fuera. Ya, Eso también me lo ha permitido al formarme aquí, porque yo antes salía y tenía que estudiar esto, Ya. y un poco era difícil desconectar. ujú, Pero aquí yo llego a casa y es un oasis, o sea, hasta el Claro. punto que Kitty, por ejemplo, a mí viendo Grey's Anatomy, no me deja ni hablar, porque me dice, Ok, vale. esto, a ver, Claro, me vas a déjame decir disfrutar, todo. yo no necesito Sí, que sí. me corrijas ni me digas qué es lo que está pasando. Ya, Entonces, ok. pues eso me ha servido mucho a mí, Ujú. en mi casa. Las cosas de medicina pues son puntuales. Es verdad que es difícil siempre desconectar, Claro, me imagino. pero que tú le cuentas algo y te diga, guay, Bueno, qué bien. qué bien, Ya. pero no te siga la conversación, pues Claro, sí, sí, es como que te obliga miércoles. Sí, sí, sí. a Vale. buscar otros temas. Entonces, Ah, mira. eso a mí, el hacer deporte, el Ujú. tener otras actividades. Eso te ayuda mucho. Un día malo, pues un día malo será, y el estrés será igual que, yo te digo, es que debe Ya. ser igual que en otras carreras. Sí, La gente me piensa que imagino. tal vez medicina es algo diferente, Claro. pero no. Cuando yo he vivido más estrés en mi vida, creo, Ya. fue cuando me preparé para dar el MIR, el Ah, examen. eso sí, O eso sea, me que imagino. eso ha sido más de estrés Que nunca, claro. que nunca, más que en el hospital, o sea, incluso Wow. que en la época del COVID, o sea, el vivir pensando en que tal fecha va a definir tu Uf, destino, Claro, sí, 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 total. y que tienes que prepararte y que en esa preparación te caes, te vuelves. Totalmente. Yo lo comparo con cualquier otra especialidad. Es como si tú quisieses aplicar a un programa y entran Ujú. tantas personas y te Claro. toca estudiar, Exacto. pues es lo mismo. Yo creo que Ok. termina siendo un poco Porque sí. similar. El estrés, yo creo, no sé si hay una fórmula mágica para Claro, para todos, controlarlo. aplicable para todos, pero Ujú. y en el hospital habrán días buenos y malos como Sí, en que eso va a cualquier haber otra, siempre. Ujú. como en cualquier otra especialidad, en otra carrera. No sé si hay una fórmula mágica como tal. Ya. La mía que te digo, pues es casa. Ya. Llegar a casa, Claro, estar es con mi como que dejar eso perrito, fuera y estar con Kitty, pues eso para mí me desestresa completamente. Sí, es Hacer estar en tu actividades sitio con tus tranquilo. amigos, salir, irte a tomar una cerveza, Claro. pues eso te ayuda a Claro, llevarlo liberarte. mejor. Ujú. Y a llevarlo mejor. Antes estabas hablando justo de tu voces y que de las series y todo. Yo te quiero preguntar si lo que nosotros vemos en las series de televisión, películas, lo que sea, ¿es verdad todo lo que pasa o la realidad de estar en un hospital es totalmente diferente? Porque imagino que tiene algo real y algo también de ficticio. Efectivamente, pues Ya. están basadas en algo en algo médico. Claro. Pero decir que se hace como se hace allí o, No. o ver las facilidades o ver Claro. o asumir que todo el hospital o todo lo que vamos a hacer en el hospital es una telenovela, tal vez Ajá. no es así. O sea, Claro, sí, que sí, tendrá sí, un componente de verdad y un componente de mentira, efectivamente. Hay veces que sí, hay veces que no. No sé si, pero ya te digo, yo veo cualquier programa de que se trata de esto y es que yo digo, esto no es así, es que eso es mentira, imposible. es que eso no es así, es que ni siquiera está entubado, Ya. es que esto... Y claro, me dice, pero que yo quiero disfrutar de la serie, yo no quiero que me digas claro. que está bien y que está mal, si yo, a mí que Claro. a mí me da igual. Entonces, sí que tienen un fundamento científico, médico, Claro. pero
no todo es así. Claro, sí, no todo se va a basar en lo que está pasando en realidad, claro. Yo me acuerdo, veía Doctor House de Sí, la mítica serie. pequeño, pues, y decía, este es un médico de la hostia, ¿sabes? Que Es brutal. debe ser un... Claro, y luego dices, claro, pero el señor trata 1000 enfermedades, asumiendo 1000 enfermedades, para atinarle a la última por descarte, pues eso no lo haría un médico. Claro. O sea, un médico intentaría darle a lo primero. Directamente. Así sea un caso complicado, o sea, yo no le daría una quimioterapia a un paciente que no estoy seguro que Claro, tiene no, cáncer, sí, ¿me sí. entiendes? Delicado. Entonces, yo antes de estudiar medicina decía, ostras, este tío que súper bien, o sea, es un crack en esto. es un claro. crack, pero luego dices, no me cuadra. no me cuadra nada de lo que ha hecho. Pero Ya. bueno, para verlo está bien. No, Es sí, para distraerse, es sí. entretenido y si es que tú lo ves con ese fin de entretenimiento, Sí, me no parece pasa fenomenal. nada. Desde que tú, por ejemplo, entra un paciente a tu consulta, ¿cuál es el procedimiento desde cero, desde que entra, hasta que sale ese paciente ya curado o con un... Como que, digamos, con una receta médica que tú le dices, tómate esto y de esto vas a ver cómo mejora? O sea, por ejemplo, en un caso leve, digamos. A ver, la consulta general, te llega un paciente, Ya. lo primero será llegar a un diagnóstico. Entonces, Ok. puedes hacer una buena historia clínica, preguntarle muchas cosas, incluso, si yo le digo, le voy a preguntar, yo siempre les digo, voy a ser muy pesado. Ya. Le voy a preguntar muchas cosas y algunas le parecerán raras, Claro. pero necesito preguntarlas, Claro, ¿vale? sí. Y empiezo con interrogatorio. Y lo primero será llegar a un diagnóstico para Ya. poder tratarlo. Ujú. Hay cosas que serán más sencillas porque serán más frecuentes y fáciles de identificar, otras cosas que requerirán más estudios y tardarán un poco más. En la urgencia, por ejemplo, tú vas a ver muchos pacientes con mucha patología aguda. Muchas de estas patologías por las que acuden son fáciles de tratar o Ya. fáciles de identificar y tratar. Y el paciente, pues, yo siempre digo, le fue bien porque no volvió. Ya. No, Ok. o sea, no Todo- volvió, todo o sale sea, bien, que claro. eso ya es bien. Sí. Entonces, si lo ves desde la urgencia, pocas veces vas a ver Ajá. esa retroalimentación positiva Claro. o negativa. La negativa la vas a ver porque va a volver, pero la positiva, pues, Sí, ya está, no vuelve y ya está. no volvió y ya está, se Ya. habrá curado el señor. O sea que Salió perfecto. desde el punto de vista de neumología, son patologías un poco más crónicas, hay Claro. patologías más crónicas que se ven a largo plazo. Ya. Entonces, ya te digo, lo primero es el diagnóstico y una vez que ha llegado al diagnóstico, el tratamiento, si el tratamiento es muy largo, pues se verá en consultas sucesivas Ya. y hasta que si es una enfermedad que se puede tratar de forma Claro. crónica y está estable, se le dará de alta. Y si es algo que es de tratamiento crónico pero que tiene una resolución, por ejemplo un tromboembolismo pulmonar de una causa provocada, es decir, Ya. un trombo que ha viajado a los pulmones, se le Ya. anticoagula y lo verás, sabes que ha sido por una causa provocada, pues a los 6 meses notarás que Claro, está sí. mejor y el paciente te lo dirá completamente. Ese es un poco cómo funciona. Ya. Hay muchos factores, muchas cosas que Claro. intervienen en ello y la mayoría pues se va agradecido, o sea... Claro, sí, totalmente. Es más, cuando les dices, ya no es necesario que venga, ya no, ya no tengo que más, venir. ya no más, cuando has tenido una Claro. relación un poco Sí, más, más cercana con la persona. más claro. cercana con la persona. Entonces también depende la respuesta del paciente, esto me lo dijo un adjunto que es verdad, Ya. vendrá de la mano de lo que el paciente asuma como mejoría. Ok, vale. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, si un paciente que ha fumado, pues, 2 cajetillas al día durante 50 años Sí, que tampoco... y tiene los pulmones tocados y te dices que yo no estoy bien porque antes yo jugaba un partido de fútbol Claro, y ahora ya no puedo jugar, claro. y él aspira a jugar un partido de fútbol, pues nunca se va a encontrar bien. También te encuentras con esa clase de pacientes que es difícil tratarlas por la perspectiva, pero tal vez el error ha sido nuestro de no
dejarle claro cuáles son los objetivos Claro, justo. a los que podríamos llegar con ese paciente. Correcto. Entonces vas a encontrarte y también te encontrarás con los casos en los que poco has conseguido hacer. Claro, sí, 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 me imagino. Entonces, dependerá mucho de la enfermedad y de la Ujú. evolución. Y tú, por ejemplo, si digamos que llega un paciente y le diagnosticas tienes cáncer de esto, o tienes algo que en lo que hace falta una cirugía, ¿tú tienes la capacidad como doctor, y me imagino que sí, para mandarlo a otra sección del hospital y decir, este paciente necesita una Sí. cirugía? Sí, ¿no? A ver, como te dije, yo me encargo de la consulta del diagnóstico Ya. rápido y de técnicas. Entonces, un poco lo que hago es valorar al paciente Ajá. y si el paciente necesita una prueba diagnóstica, la hacemos nosotros, Ujú. una broncoscopia, por ejemplo, una biopsia pleural. Entramos, diagnosticamos Ya. y ahora un poco la medicina ha ido evolucionando en el sentido de que antes el médico internista veía todo lo clínico, Ya. se ha dividido en especialidades Ok. y ahora se está agrupando en comités multidisciplinares. ¿Qué quiere decir Eso esto? es. Que, por ejemplo, un paciente que hemos diagnosticado un cáncer de pulmón, Ya. hay veces que la decisión es fácil, o pues Claro. tú una cirugía, tú a Sí, ya está. oncología y ya está, pero hay veces Vale. que queda un poco en el limbo Ah, vale, vale. entre lo uno o lo otro Ya. y qué hacer, y las opciones terapéuticas. Entonces, se decide qué hacer con estos pacientes, no lo Ujú. decido yo, Te sino lo asignan al decidimos en comité. un comité multidisciplinar. Ah, Por vale, ejemplo, vale, el comité vale. multidisciplinar de tumores torácicos Ya. está conformado por el cirujano torácico, Ok. el médico internista, el neumólogo, el de oncología, el de medicina nuclear, el radiólogo, el de anatomía patológica, el neumólogo intervencionista. Entonces se reúne, nosotros Sí, por ejemplo todos. en mi hospital nos reunimos los martes Ya. a decidir qué hacer con los pacientes que se han programado para presentar en el comité. Ah, ok, vale. Vale, Entonces, un vale. poco todos vamos informados de Claro, qué de es lo qué que es se va a cada caso. presentar. Cada uno presenta desde su punto de Ya. vista y se toma la decisión en comité. Ok, vale, Entonces, vale, dos cabezas piensan mejor que Sí. una y la experiencia de todos pues suma. Claro, es aprender más de una cosa y otra. Entonces, las decisiones Wow. son cada vez más individualizadas y Ujú. más enfocadas a lo que la experiencia del médico y lo que es del paciente Wow. Eso no se sabía le que puede hacían un comité. ofrecer. Ah, mira, Entonces, sí que si es un tumor que es muy pequeño y la Ujú. opción quirúrgica es curativa, interesante. Ya, claro, pues, directamente vete a quirófano. la puedo presentar en comité, Vale. pero sabemos que la decisión va a ser la cirugía. Claro, sí, sí, sí. Entonces, yo lo puedo derivar directamente a cirugía Ujú. con una intención curativa. Ya. Si es un cáncer metastásico muy avanzado, Ya, que la opción es quimioterapia o la inmunoterapia, ya. pues lo derivaré directo a oncología. Vale. Y lo que queda en medio, pues un poco Claro, se decide en comité. en el comité. O sea, y por ejemplo, si es un tumor, tú directamente le dices, ¿tú puedes sacarle la cita para una cirugía o tiene que la persona otra No, vez sacar? es como que a mí me digan, te mando esto para que le hagas esto. Ya. O sea, yo como especialista tengo que valorar si está indicado o no está indicado, vale, los riesgos. ok, claro. Además, la información de las complicaciones Ujú. quirúrgicas. Yo te he dicho que el paciente es el que tiene que estar informado y debe Justo. tener toda la Claro, información. sí, sí, sí. Entonces, si yo pienso eso, pues lo mismo piensa en el resto de Claro. especialistas. Entonces, yo creo que es para una cirugía. Lo cito con el cirujano. Ya. El cirujano, pues, valorará el caso, Claro. le informará al Ujú. paciente de los riesgos, los beneficios, Claro, total. porque todo Sí, cirugía, tiene todo sus pros. procedimiento tiene sus riesgos. Y si el paciente accede, pues se continúa con la cirugía, pero eso lo decide Wow. directamente el Ujú. cirujano, Claro. ¿vale? O sea, si yo lo he enviado a cirugía es porque considero que tiene criterios para operarse y criterios para Totalmente. resecarlo. Ok. Esos están un poco establecidos Ujú. y el cirujano, pues, si opina lo mismo que yo, Claro, pues, pues adelante. lo programará él. Claro. Vamos a pasar de tema a los hábitos. Quiero preguntarte qué hábitos tú podrías recomendarle a la gente que tú hayas, digamos, practicado, que a ti te sirvan en el día a día y que tú hayas practicado durante todos estos años para mantener un cuerpo saludable. Bueno, no un cuerpo, para mantener una salud óptima, para que tú digas como que, ok,
esto ha sido lo que a mí me ha mantenido saludable durante todo este tiempo y que tú practiques. Vale, pues te hablo un poco primero desde el punto de vista médico, o sea, desde el punto de vista neumológico, y luego un poco de lo personal. Ajá. Pues hábitos hay muchos. Y claro, en medicina, sí. pues es fácil escuchar el típico hábito del neumólogo, pues no fumar. O sea, eso es lo que les vamos a decir. Que no es fácil para alguien que fuma, pero es verdad que el tabaco, pues, genera muchísimos problemas. Claro. Es más, yo creo que casi, ¿qué será? Un 70-80% de nuestros pacientes fumarán. O sea, que es una... Claro, es una de las razones más... Es una relación importante y, claro, pues que va directamente relacionado con los pulmones. Antes te hablé de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que nosotros le hicimos la EPOC. Ya. Es la típica enfermedad que se ve en pacientes fumadores. Ok. Y que termina siendo, en otras palabras, un poco la destrucción del pulmón y la afectación de las vías respiratorias bajas. Pues realmente el dejar de fumar es una inversión más, muy interesante, aparte de una inversión en salud, una inversión económica también. Sí, realmente. Te gastas un montón. O sea que el dejar de fumar es un hábito que sí que se puede recomendar. Otro hábito que desde el punto de vista neumológico influye es de evitar la obesidad. Es que yo creo que sí, justo el anterior podcast a este, no. O sí. No miento, porque el anterior fue con un detective. El anterior fue con un chico que se dedicaba a la nutrición y al fitness. Y decía que, o sea, digamos, coincidíamos en que la obesidad actualmente se ha normalizado mucho. O sea, el tener como que ámate tu cuerpo, ámate si estás gorda. O sea, creo que hay que amarse. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero es bueno amarse. O sea, como que quererse, tenerse amor propio, sí, pero cuídate. O sea, cuídate de un buen estado de salud. Porque es normaliza. Es como, yo lo digo así directo siempre. Sí. Normalizar la obesidad. No te digo que tengas un cuerpo perfecto, pero normalizar la obesidad es normalizar una enfermedad. Es como, totalmente. Yo lo comparo un poco, es como normalizar el fumar en el embarazo. O sea, no tiene sentido. No puedes normalizar una enfermedad. Claro, la obesidad es una enfermedad como tal. Correcto. Y tiene que ser tratada como tal. Entonces, pues yo no te estoy diciendo o sea, que tengas un cuerpo perfecto, pero sí la obesidad influye muchísimo en todas las enfermedades respiratorias. O sea, todo paciente que es obeso y tiene una enfermedad respiratoria va peor. Va peor. Vale. Va peor. O sea, desde luego. Incluso, o sea, los pacientes obesos tienen más riesgo, muchísimo más riesgo de desarrollar una apnea del sueño, que es la típica. La apnea del sueño, pues, influye también luego en el hábito de dormir. Y son estos pacientes que tienen que utilizar una máquina con presión positiva para dormir. Entonces es la máquina del sueño. Entonces ya la gente ya lo asocia. Sí, lo conoce. Y vamos, yo creo que casi todos los pacientes, con excepción de ciertos casos, son obesos. O sea, tienen un índice de masa corporal más de 30. Entonces, el perder peso, o sea, el mantenerse en un peso saludable... si tú tienes una enfermedad respiratoria y eres obeso, pues vas a ir peor. Vas a ir peor que alguien que no. Ya. Dentro de lo normal, ¿no? O sea, no te digo tampoco que esté de bajo peso, pero dentro de un peso normal para su estatura es importante. O sea, siempre van mejor aquellos pacientes que ya te digo, es más, los pacientes que no he podido dar hoy de alta, y que se me han un poco complicado más de lo habitual, son pacientes que están obesos. O sea, ya te digo, justo es que tengo en mente a los 3 pacientes que dejé hoy día en planta. Hoy en planta dejé 3 pacientes, di varias altas y dejé 3 pacientes, y es que los 3 son obesos. Pues el uno es una chica joven. Ya. Obesa, que tuvo una neumonía y un empiema, es decir, una absceso, o sea, a nivel de la pleura entre el pulmón y la caja torácica, pues tiene pus y hemos tenido y colocarle un drenaje ha sido difícil, ¿no? Manejar el drenaje, más que colocarlo, manejar el drenaje.
El otro paciente es una paciente asmática también joven, que pues bueno, vamos avanzando lento. Y el otro es un paciente que tiene muchas enfermedades, dentro de ellas creemos que tiene la EPOC. Habrá que estudiarlo, pero claro, está también evolucionando un poquillo más lento porque a él le cuesta más moverse, hacer fisioterapia, de todo. Entonces, mantenerse en un peso saludable siempre es, es lo mejor, que es lo más recomendar. Y como te mencioné, el hábito del sueño, o sea, estas personas son las principales que te dicen que no pueden dormir o que roncan muchísimo y que al día siguiente pues están cabeceando todo el día, o que se quedan dormidos en el coche o en el metro. ¿La apnea del sueño es que tienes problemas para dormir o qué es exactamente? A ver, la apnea del sueño es literal que haces apneas durante el sueño. Entonces tienes las apneas centrales que son por diversas causas, y las apneas obstructivas del sueño. Las apneas obstructivas del sueño son aquellas que tú cuando estás despierto tienes un tono muscular, es decir, o sea, tú te tocas el bíceps o te tocas las piernas y todo y tiene un tono. ¿Vale? Y lo mismo pasa a nivel de la faringe y la laringe. Vale. Tú tienes un tono que te permite también el respirar, el deglutir, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú duermes, hay fases en las del sueño en las que mientras más profundizas vas perdiendo ese tono. Entonces, de lo que tú tienes la vía aérea abierta, hay estructuras que como no tienen el suficiente soporte o para la redundancia del tejido, digámoslo así, sobre todo en pacientes obesos, se va cerrando, digamos. El rato que pierden el tono muscular, pues va colapsando. Entonces eso va colapsando y obstruye. Entonces llega un punto en el que se obstruye completamente. Y literal, el paciente hace una apnea. O sea, que se queda como out. Sin respirar, claro, sin respirar, una apnea. Entonces se queda sin respirar, baja la saturación, el paciente... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si baja la saturación... la presión, ¿no? No, la saturación de oxígeno. Vale, en sangre. Vale. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Le dice, oye, me estoy quedando sin oxígeno, entonces le despierta. Entonces tiene muchos despertares en la noche. Ese es el famoso que te levantas de un golpe, digamos. ¡Hostias! Entonces tiene muchos despertares que no le permiten alcanzar un ciclo de sueño normal. ¡Hostia! Vale. Entonces, como no alcanza un ciclo de sueño normal, tiene un sueño superficial toda la noche. Toda la noche, un micro despertar que se llama, o... Entonces al día siguiente se sienten cansados. Sí, totalmente. Claro, porque no tienen el sueño normal, digamos. El sueño normal. Entonces dicen, pero si he dormido 12 horas, ¿por qué estoy tan cansado? Claro, porque tu sueño no ha sido reparador. Joder. Entonces, eso no sabía. Entonces, un poco lo que te estoy diciendo, el dejar de fumar, el mantenerse dentro de un peso saludable. Pues la higiene del sueño que decimos nosotros, es decir... O sea, si tú te echas una siesta por la mañana, una siesta por la tarde de 2 horas y luego al rato de dormir quieres dormirte a las 11, 12. Es imposible. Pues vas a dormir mal, entonces vas a tener insomnio, vas a recurrir a pastillas, a otros métodos, solo para dormirte a esa hora. Entonces tienes un sueño fragmentado que no llegan a cumplir, no llegan a ser reparadores porque no cumples todas las fases del sueño que deberías, ni la cantidad de ciclos de sueño que deberías. Y claro, entonces te sientes cansado. Entonces, mantener una buena higiene del sueño, mantener una actividad física que durante el día te mantenga activo y durante la noche puedes descansar, pues te ayuda mucho también a sobrellevar esto, ¿no? Eso de la apnea no había escuchado, o sea, no sabía que era eso. Bueno, aquí es muy típico ya la gente mayor o la gente que tiene esto muy bonito, le dices, la máquina del sueño, sí, la máquina del sueño. Nosotros somos los doctores de la máquina del sueño, ya te digo. Todos los abuelitos un poco ya lo entienden. Sí, mi esposo lo tiene, o sí, mi amiga ya le han puesto la máquina del sueño. Hostias, vale. Eso también repercute en la tensión y en otras enfermedades, entonces. Wow. Y entonces, partiendo de esta apnea del sueño, ¿cómo podrías recomendar o qué consejos darías para que la gente tenga un sueño súper lúcido? Acércate un pelín al micro. Ahí. Pues lo que yo recomendaría un poco para que primero la higiene del sueño, un poco ya lo hemos hablado, que
que es estar en un sitio, tener un sitio cómodo para descansar, tratar de evitar las siestas muy largas en la tarde. Tipo unos 20 minutos como máximo. Unos 20, 30 minutos es una siesta suficiente para recuperarse, o sea, un poquillo. Ya. Tratar de evitar la medicación un poco para forzarte a dormir, mantener una actividad física que te desgaste tanto mental como físicamente, o sea, el hacer deporte ayuda muchísimo a lo físico y el mantenerse activo al leer o estudiar o trabajar, pues te cansa también mentalmente. Tienen que ir las dos de la mano. Total. Un poco. Una posición cómoda también. Y dormir y tratar de tener unos horarios para dormir. O sea, eso es claro, eso por es ejemplo, esencial. Nosotros hablamos de higiene del sueño, pero claro, una guardia que es muy mala, no puedes dormir, al día claro. siguiente duermes en la mañana. Esto también pasa mucho con enfermería o la gente que tiene turnos alternos, o sea, que trabajan mañana, tarde, noche y van alternando. Pues también es difícil pedirles que tengan una higiene adecuada del sueño, si vale el término. Yo quiero preguntarte aquí, volviendo un poco, retrocediendo un poco el tiempo, ¿cómo fue, digamos, trabajar o hacer como que esas prácticas en la salud pública ecuatoriana y en la salud de aquí? O sea, ¿qué diferencias y cuál dirías que a la que te adaptaste más? Son abismales, ¿no? Sí. Sí, son abismales. Ya. A ver, primero hablamos de dos realidades diferentes. Ya, claro. Son dos realidades diferentes. Pues aquí, la verdad, tenéis muchísima suerte. Es que... Y me incluyo ahora también porque también lo notas como paciente y como profesional. Claro, exacto. O sea, aquí, aparte de tener un equipo médico espectacular, tienes los recursos para tratar las enfermedades que hay. Entonces, a cuál te adaptas, pues efectivamente te adaptas mejor a esto. Claro, sí. Un poco también hablando de la calidad de vida. Sí, total, es un pues cambio uno mucho. aspira aquí a ser un buen médico en un hospital público, claro. ¿entiendes? Sí. Donde puedes investigar, donde puedas desarrollarte, crecer, aprender, etcétera. Entonces la diferencia es abismal. Público, pues en Ecuador, yo creo que eso es generalizado en Latinoamérica. Es verdad que vas a aprender mucho. Sí. Y va a ser muy gratificante en muchos sentidos. Pero muchas veces aprenderás mal, muchas veces no tendrás todo lo que tienes para tratar. Por ejemplo, en Latinoamérica, yo te hablo sobre todo Ecuador, tienes que hacer el año de medicatura rural. Es un año que por sorteo te vas a donde te toque. A mí me tocó pues en una zona rural. ¿A qué parte te fuiste? Me fui a una provincia que se llama Santo Domingo y el área que me tocó a mí se llama El Esfuerzo. Vale. Bueno, es una zona con mucha vegetación, un clima un poco tropical entre sierra y costa. Tipo húmedo, digamos. Muy húmedo y con mucha vegetación. Entonces, pues yo llegué allí y eso es público. Claro, sí. Entonces, y me imagino que en una situación bastante precaria también. Pues es una situación muy límite, sí. Es una situación muy límite en la que yo tenía que tratar al paciente con la medicación que disponía en la farmacia en ese momento, que son fármacos de segunda, tercera línea, o sea, tal vez no son el fármaco de primera línea. Y tratar de optimizar los recursos lo mejor que se pueda. Las suturas, por ejemplo, o sea, el suturar bajo normas de asepsia es imposible, o sea, es que eso tú suturabas en lo que podías, con echabas de alcohol, limpiabas y poco más. Y guantes y ahí como podías. Entonces son situaciones completamente diferentes, ya te digo, yo perdí el miedo al paciente en la rural, o sea, yo era el médico del pueblo, o sea, el médico del pueblo, ¿no? O sea, era el jefe de comunidad, el sacerdote y el médico. O sea, esas eran las tres autoridades del pueblo. Hostias. Claro, y tú eres el médico de un pueblo, estás a cargo de 4,000, 5,000 personas y tú dices... ¡Joder! Bueno, a ver, se hace lo que se puede. Claro, sí, tampoco es maravilla. Y
tienes dos opciones, o te vuelves conformista y haces, o pues estudias un poco más de lo que, aparte de trabajar, estudiar Claro. y buscar opciones para... Entonces las diferencias son abismales, o sea, no... Sí, es muy Y ya fuerte. dentro de los hospitales, pues se siente menos esa diferencia, Totalmente. pero entonces, ya digo, se siente menos en los hospitales, pero igual se nota. Claro, sí, me imagino. Fuera de que no existen horarios laborales No, ahí sí es claro. y aquí pues Es sí, basar lo que sea. muy respetado eso. Vamos finalizando este episodio. Me ha gustado, he aprendido muchas cosas. Me has despejado dudas de medicina que la verdad tenía otros conceptos. Y como última pregunta, consulta, quiero saber, durante todos estos años que tú llevas trabajando, también estudiando, porque me imagino que la medicina sigues estudiando cada día, si pudieras definir con una experiencia o con una frase lo más bonito que para ti ha sido trabajar y estudiar el campo de la medicina, ¿qué podrías decir? O sea, tu frase como que esto me ha cambiado la vida, algo así, por ejemplo, ¿qué podría ser? A ver, realmente hay muchas experiencias y muchas cosas que te podría decir. Yo creo que es sobre todo gratificante desde el punto de vista personal y profesional. Ya. Yo te hablaba de muchas cosas malas, pero el día a día, la verdad es que hay muchas cosas más buenas que malas. Sí, me imagino. Y eso es gratificante desde el punto de vista personal. O sea, Kitty siempre me dice es que ustedes hacen muchas cosas y pues se les agradece y a donde vas es como que un respeto importante por lo que hacéis, pero que estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces es verdad que es muy gratificante y el que un paciente te diga que muchas gracias, que de verdad lo siente, es muy gratificante. Y desde el punto de vista profesional es que tienes muchas metas y como tú has dicho, no dejas de tenerlas. O sea, un médico está constantemente actualizando y cuando más piensa que sabe, se da cuenta que menos sabe. Entonces, a alguien que le gusta, que no quiere aburrirse y que le gusta estar aprendiendo constantemente, lo puede hacer y aún así no va a llegar a saberlo todo. Pues yo diría como gratificante realmente, al menos para mí es algo muy, muy gratificante desde ambos puntos de vista. Pues bueno, espero que les haya gustado este episodio, que se lo hayan pasado bien, que hayan aprendido. Cualquier cosita dejar en la caja de descripción, algún contacto, lo que sea, para que te puedan preguntar. También quiero comentarles que se va a estrenar una nueva sección aquí en el podcast, que es una de las razones por las cuales se creó este podcast. Les anunciaré en historias de Instagram, así que si no me siguen pueden seguirme ya en la descripción, tiene el link. También quiero comentar que toda la gente que está viendo los podcasts nos está suscribiendo, la mayoría, así que por favor es gratis y tardan un segundo, así que suscríbanse. Espero que les haya gustado de nuevo este podcast, que hayan aprendido mucho y ahora sí, sin más que añadir, nos vemos en otro episodio. Hasta la siguiente. Listo.